Hola a todos, estamos hoy en el episodio número 17 del canal Come con Lina y tenemos un invitado muy especial. Hoy vamos a dedicarnos a un campo en el que trabajamos también de forma muy especializada en nuestra consulta, que es la nutrición deportiva, y tenemos uno de los deportistas más conocidos de la provincia de Castellón. Él es Sebastián Mora. Él practica ciclismo en pista y sobre todo lo más destacable que hay que comentar de su palmarés es que es campeón del mundo de ciclismo en pista en 2016 y 2024, 8 veces campeón de Europa y ha participado en 3 Juegos Olímpicos: Londres, Tokio y París 2024. Así que nada, bienvenido Sebastián Mora al podcast de Come con Lina. Y nada, cuéntanos un poco la especialidad de tu ciclismo, del ciclismo que tú practicas, antes de empezar un poco al ruedo y hablar un poco del campo de la nutrición, que es lo que más queremos un poco potenciar. Ya sabemos que influye en el rendimiento deportivo, pero sobre todo pues hacerlo llegar un poco a todos los deportistas. Y qué mejor ejemplo que tú, ¿no? que puede transmitir un poco la importancia de la nutrición en el deporte. Así que nada, cuéntanos un poco, para romper un poco el hielo del deporte que tú practicas, la especialidad que tú practicas y cómo, desde joven, tu historia, ¿no? Cómo has llegado hasta aquí. Bueno, lo primero, buenas, Lina, muchas gracias por invitarme a este podcast. Es un placer, pues, ser el número 17 y que continúes muchos más. Y bueno, pues al final lo que tú dices, practico ciclismo, pero de una modalidad un poco diferente, que no es muy conocida aquí en España, que es el ciclismo en pista. Y se realiza ante todo pues dentro de un velódromo. Eso es la principal diferencia. Aparte, pues podríamos decir la bicicleta no tiene frenos, o solo llevamos un piño y un plato, solo un desarrollo único, y hay unas grandes diferencias respecto a la carretera de ruta, pero al final el tema de entrenamiento, el tema de suplementación, el tema de esa combinación de las dos cosas es muy semejante tanto al ciclismo de ruta como a deportes de resistencia. Entonces nos basamos en muchas cosas y bueno, pues desde niño hemos empezado en las escuelas de Villarreal hasta, podríamos decir, hasta el día de hoy que continuamos dando pedales. Has empezado lo que se llama con la cantera, ¿no? Y a día de hoy pues deportista olímpico, que eso tiene mucho mérito, haber llegado donde has llegado, y supongo que dentro de ese camino, ese recorrido, es importante destacar un poco cómo la nutrición ha jugado un papel también muy importante en este campo. ¿Qué dirías? ¿Que el entrenamiento tiene que ir ligado a la nutrición o cada uno va por un lado? O sea, ¿esto cómo lo hacemos llegar? Bueno, lo primero de todo, desde que yo inicié a lo que hoy en día conocemos, el deporte ha cambiado mucho. Yo creo que la gran mejora del día a día en los deportes de resistencia, en el deporte de ciclismo, es la alimentación. Y claro, hay que basarse en una alimentación diaria, ordenada, con cosas básicas, que es lo que más influye, no volverte enseguida loco. Pero sí que es verdad que esos hábitos, conjuntamente con la ayuda de suplementación o ayuda de personas especializadas, de nutricionistas y de entrenadores, un conjunto de personas, es lo que te lleva poco a poco al rendimiento del alto nivel. O sea, que dijéramos que van las dos cosas ligadas, el entrenamiento y la alimentación, no va uno sin el otro, que a veces parece que tengamos que tocarlo todo un poco por separado, ¿no? Sí. Después ya podríamos decir que hay días que se buscan, hay diferentes tipos de entrenamiento, entonces, pero sí, yo creo que por ejemplo hay días que se busca el entrenamiento de lo que es el déficit calórico para lo que es un poco bajar el peso, entonces no ingieres tantas cantidades entrenando, o casi no ingieres nada de cantidad. Luego hay días que buscas pues llevar el cuerpo un poco al extremo, que eso pues siempre sería bajando la ingesta de todo el tema de carbohidratos que hoy en día conocemos, de 90 a 100 o hasta 120. Sí. Siempre hay que tener en cuenta que tu cuerpo lo tiene que asimilar, tu estómago, porque y entrenar ante todo. Y luego ya hay días que podríamos decir que vas a sacar números, o vas a sacar lo que podríamos decir esas franjas de potencia o esos números vatios que tú necesitas. Y
ahí sí que es, como podríamos decir, un poco barra libre, pero va todo muy ligado lo que es el tema de entrenamiento, y por supuesto no hay que olvidar que los kilojulios al final es una base científica que tenemos hoy en día, que es necesario, y que no es lo mismo que ir tranquilamente que ir un poco a gas abierto o haciendo series bastante intensas. Los kilojulios cambian. No podríamos decir que una persona que va a rodar a rueda tranquilamente en un grupo, pues no tiene que estar comiendo excesivamente, sino que tiene que disfrutar un poco y no ingerir cada 20, 15 o media hora esos 90 gramos de hidratos por hora. Hay que mirar mucho el tipo de entrenamiento, lo que tú buscas de cara al futuro, y por supuesto lo que te digo, una base que tenemos muy en cuenta, que a veces nos olvidamos, es lo que los julios, que hoy en día, además en el ciclismo, se puede valorar mucho con las aplicaciones que hoy en día tenemos. Y que en función de ello, imagino que irán las necesidades energéticas de hidratos de carbono según el tipo de marcar un poco el tipo de entrenamiento y según el tipo de entrenamiento que aportar en cada uno de ellos. Exacto. Si a 30 gramos de hidratos, si vamos a por los 60 o si vamos a por los 90 o más, ¿no? O barra libre, sí. Sí. Pero que sí, que depende del entrenamiento. Por ejemplo, hay días que son mucha zona 2 y larga duración de resistencia, pues ahí vas calculando tus necesidades. Pero claro, hay entrenamientos que son muchos más explosivos, que son de arrancadas, que son de sprints cortos, entonces tienes que bajar lo que podemos decir esa ingesta de carbohidratos, y tienes que hacer una preparación antes de proteínas, que también es muy importante, preparar al músculo para la actividad que vas a realizar. Pero bueno, eso podríamos estar aquí hablando todo el rato, y es un mundo que se ha mejorado mucho respecto a cuando yo inicié en el mundo amateur, por supuesto, que antiguamente se hacían barbaridades, podríamos decir, hoy en día. Prácticamente entrenar incluso sin hidratos de carbono, ¿no? Sin nada. Sin antes, nada de gasolina. Antes parecía que el que menos comía era mejor. Y ahora hoy hemos visto que lo que hacíamos era locura, porque destrucción del músculo, anemias, fisiológicamente estás dañando el cuerpo. Déficits nutricionales. Y hoy, menos mal que hoy en día tenemos esta gente que nos ayuda, que nos ayuda tanto a nivel físico, psíquico y todos los aspectos, para poder sacar los entrenos y no tener esos bajones que antiguamente teníamos. Y que repercutían seguramente sobre una bajada en el rendimiento deportivo. Eso estaba claro. Eso estaba más claro que el agua. ¿En qué punto en tu trayectoria has llegado a pasar de comer bien y comer saludable? Eso es una cosa que buscamos todos, ¿no? En general, a comer para rendir. ¿En qué punto crees que estuvo ese momento de inflexión? Cuando lo empiezas a probar, cuando ya tienes un grupo muy sano, por decirlo la palabra exacta, de gente que te rodea y que empieza ya a introducirte esta ingesta no solo de hidratos, sino de tu día a día o preparación, pues te notas que cada día vas mejorando poco a poco, que puedes enlazar 3 días de entreno continuo, y yo creo que la base es confiar en el grupo que te rodea de trabajo, que siempre lo he dicho, y luego que los números te van saliendo. Poco a poco nosotros vivimos en un deporte que está todo medido, desde que te levantas hasta que te acuestas, y por suerte se puede hacer muchas mediciones y ves esas mejoras. Y optimizar cualquier entrenamiento y de cara a X competición que hay. Tú, una persona que esté preparando una competición, que aquí en Castellón tenemos muchas competiciones a nivel deportivo de ciclismo, ¿qué le recomendarías a un deportista, a un ciclista amateur? ¿En qué equipo de profesionales sanitarios debería un poco, aunque fuera de forma individual, porque no tiene un equipo coordinado, pero de forma individual, qué tipo de profesionales sanitarios debería de visitar para prepararse para X competición? Hombre, yo creo que como básico, como base. Hombre, el entrenador, eso está claro, no pero ir por vía libre. No ir por vía libre, porque a veces nos excedemos más de los entrenamientos que de lo que toca. Pensamos que a veces más te va a hacer mejorar muy rápido, pero no, menos a veces es más, y llevar una planificación adecuada con tu entrenador. Por supuesto, yo también introduciría lo que es un nutricionista, que es la gran ventaja que he visto yo en los últimos años, aparte del material de ropa, bicicletas, tubeles, nutricionista y un médico para que
con cada 3 meses, mes y medio, depende, porque ya sé que son bastante costosas, pues que el médico te revisará tus analíticas, porque es básico, que todo que lo que vayas ingiriendo, pues que sea beneficioso tanto para ti en el deporte como para la vida diaria, que es lo principal, es la vida. Si tú no estás sano, no tiene sentido poder entrenar. No, lo primero es estar bien de salud y a partir de ahí buscar el siguiente objetivo. Luego pues ya sí que ya podríamos meter fisios, más cosas, psicólogos, poco a poco, pero yo creo que lo básico es eso: entrenador, nutricionista y un médico que te controle las analíticas, más que nada pues para tener esa base, y a partir de ahí pues el fisio y más demás cosas, que cuando más azúcar en el se leche, pues mucho mejor. Antes, fuera de micrófonos, comentábamos que en un día puedes llegar a hacer 3 entrenamientos diarios. ¿Cómo se distribuye todo esto en un día? Y aparte, pues eso, la crianza, ¿no? Que también está la crianza, o el que ya a partir de ahí, en este caso tú estás en el campo del deporte, estudias también, pero luego hay gente que trabaja. ¿Cómo integras en tu día a día estos 3 entrenamientos? Porque tiene que ser difícil sacarlos en un día. Sí. Bueno, ahora siempre intento hacer los 3 días, sí, o siempre se hacen cuando estás preparando algo específico, o cuando tienes ese margen de tiempo, porque sí que es verdad que hoy en día en la sociedad en que nos movemos, pues el tiempo es muy, muy reducido. Pero sí, al final, si hacemos 3 sesiones, podríamos decir que la sesión de gimnasio siempre es por la mañana, pues ya sabes tú, al final lo más pronto que te puedas despertar dentro de un horario normal es cuando lo haces. Y descansando bien. Exacto. Pero bueno, eso, y tienes que la sesión, luego aparte del desayuno, la sesión de gimnasio, vuelves a reponer un poco la carga, pero a veces con una bebida isotónica y algo de carbohidratos rápidos para poder salir a entrenar en la bicicleta de carretera. Luego intentas comer y descansar un poco para no estar siempre con el estómago lleno, y luego pues tenemos la sesión de velódromo, de ciclismo en pista, o a veces hacemos la sesión por la mañana de pista y por la tarde la de ruta, va dependiendo de lo que busquemos. Sí que es verdad que se te va todo el día, podríamos decir, implicado en eso. Claro. Y que es muy, muy importante el tema de estar bien ordenado, el tema de a cada hora que poder tomar o qué te desayunar, porque no es lo mismo desayunar 2 tostadas de pan, que poder a lo mejor poner un poco de avena con o algún cereal natural que puedas mezclar con la proteína. Cambia mucho y tienes que ir muy jugándote y conociéndote uno a uno mismo. Claro. Yo creo que el ensayo y el error es necesario. Además, la experiencia es un grado, y esto es lo que te lleva pues a poder ir mejorando poco a poco. Claro, no será lo mismo un día que entrenas, haces un entrenamiento diario, que el que entrenas 3 veces al día. Las necesidades energéticas de carbohidratos también varían en el cómputo total del día. Eso también marcará bastante las diferencias. Y dentro de lo que es la semana, hay que recalcar que el entrenamiento de fuerza es muy importante dentro de un deportista, en cualquier deportista, pero más en un deporte de resistencia. Que a veces parece que sea un poco el gran olvidado en los amateurs. Eso. Ahora ya desde ahora yo creo que 5 años se está viendo, de 5 años te digo en mi caso, se está viendo, y ahora actualmente se está demostrando que esos entrenamientos de fuerza previos a lo que es la sesión grande de carretera, pues se está notando que encuentra esa mejoría. Claro. No solo en lo que es específico al deporte, sino para la vida diaria. Sí. Yo me acuerdo hace muchos años que tenía algún problema de lumbares o algo, siempre tenías alguna tecla, y ahora solo haciendo una pequeña activación antes de salir a entrenar, o haciendo esos pequeños recordatorios de 2, una semana, depende de las competiciones, no podemos estar siempre haciendo esos pequeños recordatorios, es lo que te ayuda a mantener esa explosividad que tanto necesitamos. Que luego se traduce, claro, en la bici. Esos entrenamientos que haces de ciclismo en pista, ¿qué duración tienen, más o menos, de tiempo?
Bueno, depende, como te digo, siempre no son siempre estructurados de cara que siempre es A o B, no, ahí depende, pero siempre en el ciclismo en pista hay que recordar dos cosas, eso fundamental, en el ciclismo en pista, aparte del velódromo que te comentaba antes y del tema de especialidad de la bici, pues que hay dos grandes diferencias, que es el ciclismo de velocidad, de pista, y el ciclismo de fondo. Yo practico en este caso de fondo, para que nos entendamos un poco la gente normal y, bueno, la gente de la calle no normal, que una semejanza muy buena es atletismo, que podríamos decir los de velocidad Muy y bien. los de fondo. Y en mi caso la prueba más larga son, podríamos decir, alrededor de 1 hora, que son 200 vueltas dentro de un velódromo. Pero a mucha intensidad, A intensidad mucha muy alta. intensidad, ya te digo que las medias que se están sacando ahora alrededor son de 60 kilómetros por hora, entonces la intensidad es bastante alta, pero que un entrenamiento normal, pues eso, se te puede ir de 1 hora y media, 2 o 2 horas y media si es muy largo, y depende también, porque a veces en esos entrenamientos de velódromo solo buscas unos entrenamientos cortos, explosivos, con recuperación completa, y algunos que no, que es pues entrenamientos de una intensidad más larga, en la que la recuperación no es completa y lo que buscas es esa fatiga. La fatiga, ya. Pero bueno, la famosa fatiga, pero bueno, poco a poco iba dependiendo siempre del objetivo o de final de la competición, y por supuesto del ir mejorando esos aspectos que siempre nos ayudan a estar en el podio. Entiendo que en esos entrenamientos el aporte de carbohidratos lo hacemos en forma de bebida isotónica, en parte las sales minerales también las aportamos a través de esa vía de la bebida isotónica. ¿Y a qué gramos por hora más o menos puedes llegar en un entrenamiento del día a día, me refiero? Del día a día podemos decir que necesitas sacar esos números, necesitas sacar esos valores altos. Yo creo que estamos alrededor, ya te digo, rodando los 100, 120, pero como te he dicho antes, nosotros ya llevamos una preparación del estómago, Claro. bastante grande. Sí que es cierto que no utilizamos mucho lo que son ya geles y lo que has dicho tú, bebidas isotónicas o bebidas ya que las puedes preparar, pero a mí siempre me gusta introducir algo más sólido, Consistente. porque al final siempre te quedas un poco como el estómago vacío, sabes que estás llenando tu depósito, pero como esa sensación de morder, aunque sea un trozo de como pan. la típica salida de los domingos que salen en bici, que a mitad de camino tienen que parar a almorzar, que eso es típico también. Benditas salidas, Sí. hace mucho que no hago, pero benditas salidas son buenas para socializar con la gente. Ahí repones todos los hidratos que necesitas. Con el almuerzo, sí. Y la verdad que sí, que estamos haciendo ya pues entre 100 y 120, pero la verdad que la evolución que hemos encontrado en todas las marcas deportivas es muy grande, porque ahora en la actualidad tiene más aportes de carbohidratos, a lo mejor alguna bebida ya preparada, que una tostada de arroz, podríamos decir, o algún del típico arroz que preparamos, algún bollito de arroz. Es muy sorprendente cómo las marcas deportivas también han evolucionado con la exigencia que imponen los deportistas. Claro. Sí, y luego yo siempre también es verdad que muchas veces me encuentro también en la consulta gente que, claro, le planteas esos 60 o 90 gramos de hidratos de carbono y a lo mejor partimos del punto de que no está tomando nada. Entonces yo siempre digo que eso se tiene que entrenar y que igual que entrena en el día a día para competir X día, pues eso tenemos que ir entrenándolo. Y siempre me gusta un poco empezar por 30, por lo menos que tolere los 30 gramos, y luego si podemos pasar al 60, pues mejor. Pero es una cosa que es importante el entrenarla, que no podemos llegar a ese día y querer hacerlo todo perfecto. No, hay que recordar a veces cosas básicas, ¿no? Que si no haces nada, no quieras antes de correr, yo creo que hay que gatear, luego hay que levantarse y caerse, y no quieras correr los 100 metros lisos, por decirte una prueba de atletismo ya en 10 segundos ya. Tienes que ir poco a poco partiendo de unas bases, y hay que ir desde como subiendo pequeñas escalones o niveles que te ayuden a hacer esas ingestas o esas cargas tanto de entrenamiento
y de alimentación. La alimentación. Luego, en el día a día, una de las cosas que hemos ido comentando antes es un poco el ir cubriendo a medida que uno avanza en el día y hace esos entrenamientos, los carbohidratos y las recomendaciones diarias, por un lado de hidratos de carbono y por otro lado de proteínas, porque es importante el recuperar después de esos entrenamientos, que parece que también nos ponemos, ya llegamos de entrenar y ya queremos hacer otras cosas y queda como en un quinto plano oye, me tengo que tomar el recovery, o un recovery en forma de suplemento, o recovery en forma de me siento y me hago mi almuerzo o mi merienda con alimentos naturales, recuperando bien, aportando esos 25 gramos de proteína que hay que aportar siempre después de entrenar con los carbohidratos. Entonces, es importante, ¿no? Entonces es un entrenamiento diario, 2 o 3, que ingiramos antes, de ingerir antes los carbohidratos para ir a entrenar, y luego el recuperar, que es el gran olvidado, en la recuperación post de entrenamiento, sea el momento del almuerzo, sea el momento de la comida o sea el momento de la merienda, integrarlo. Creo que hay una cosa que siempre se habla en el ciclismo, que es antes, durante y después. Correcto. Y creo que es fundamental, más que nada, por ejemplo, en ciclismo en ruta eso lo tienen muy, muy bien estipulado, que es nomás acabar de tu etapa, aparte que hayas hecho tu desayuno con todo lo necesario en la etapa, hayas estado ingiriendo pues esas cantidades de hidratos de carbono o bollitos o lo que siempre la gente de tu alrededor o los auxiliares te hayan suplementado, y al final es también el después, es súper importante. Esa franja de hora y media tienes que recargar los depósitos. Ventana anabólica, la famosa ventana anabólica. Tanto lo que es hidratación como lo que es esa comida que necesitas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, y en la actualidad hoy que vivimos tan rápido que acabas del entreno y ¡buap!, te vas. Entonces, y al día siguiente quieres volver a hacer el mismo entreno o superar esos entrenos, pero te notas que tu músculo está como vacío y no sabes qué te pasa. Llamas al entrenador, todo preocupado, voy a menos. Entonces, al final tu entrenador te hace la pregunta: ¿y después que cargaste un poco o te suplementaste correctamente? Y tú dices: ostras, pues no, acabé, me duché y me fui a trabajar, o me fui a la familia, o me fui a estudiar. Yo creo que podemos hoy en día, con tantas cosas que tenemos, pues planificarlo con antelación, sí, antes, durante y después, y ese después enseguida cargar rápido lo que sea proteína, que es súper importante, que a veces lo olvidamos. Ahora estamos en la actualidad, hidratos, pero también la proteína es necesario, aparte de otros suplementos, para que el músculo coja toda esa fuerza para el entrenamiento del día siguiente, o la etapa, o lo que tengamos que realizar, porque eso si no también nos repercute en la vida diaria, claro, que es lo esencial, ¿no? Sí, y sobre todo a largo plazo, a medio y largo plazo, incluso lesiones, esas sobrecargas musculares que muchas veces aparecen, no digo que sea la causa principal, pero la alimentación influye. Claro que influye. Si yo entreno y quiero entrenar y llega un momento que voy cada vez de capa caída, y si yo no voy aportando lo que necesito en el antes, el durante y el después, pues llega un momento que el cuerpo como que conocemos muchos casos a nivel amateur, que es donde más se peca por inexperiencia, porque al final no se dedican al 100% lo que es el deporte, pues eso, que acaban de entrenar a las 6:30 o a las 6 y no comen nada hasta la hora de cenar. Ahí creas un vacío metabólico que lo que te repercute es en ti mismo, o a lo mejor acaban de entrenar tarde y llegan a casa y no ingieren ni algo de carbohidratos, ¿no? Porque hoy solo hay pollo, que está muy bien el pollo, sí. Pero oye, aunque sea tarde, no pasa nada. Son las 9 o las 10 de la noche y vienes a hacer 3 horas de entrenamiento. No pasa nada porque ingieras un poco de carbohidratos, si no es lo que estás autodestruyéndote a ti mismo, y a nivel fisiológico eso luego repercute. Y luego una de las cosas que has ido comentando, en las recomendaciones diarias de proteínas en deportes de resistencia, porque en general lo hemos llegado alguna vez a comentar, que se tiende a consumir poco, no solo a nivel de recuperar, sino en el día a día, en el cómputo total del día, y simplemente es por las prisas, que en muchas ocasiones es las prisas, me tengo que preparar un tupper, me voy a la oficina, entreno a mediodía, ¿no? Y de proteína, pues me pongo una lata de atún, como si fuera la ración que yo necesito en el día, y a lo mejor pues hay que replantearse que a lo mejor estoy haciendo un poco corto en mis recomendaciones, o lo que son las necesidades, igual que hay unas necesidades de hidratos de carbono que varían en función de mis entrenamientos, también hay unas necesidades de proteicas que yo tengo que cubrir en mi día a día si yo practico X deporte, y en este caso de resistencia. Exacto, y además te cuento una cosa mía personal, que
que a veces pecaba de no meter bastante proteína por la mañana y eso lo que repercutía es que a la hora de comer o a la hora de salir a entrenar después de haber realizado a lo mejor la hora matutina de asistencia a clase a la universidad tenía una hambre que me moría. Claro. Entonces ahí encontré lo que podríamos decir la pequeña clave, que era un poco más de ingesta de por la mañana de proteína, porque al final sí que es verdad que estás sentado en un pupitre y que no haces nada, pero físicamente, pero tu cabeza está en constante movimiento, por decir. Trabajando en otras cosas. Exacto, tu mente está trabajando y eso al final se está demostrando que también quemas muchas calorías. Y esa proteína matutina me ayudaba, mejor dicho, luego a la hora de entrenar o a la hora de comer no tener esa hambre que querías devorar todo, ¿sabes? No. Sí, y a veces que hablamos de recomendaciones que no somos conscientes, pero de 1,6 a 1,8 gramos por kilo de peso, que no es 1 ni 1,2, es unas franjas altas. Entonces es importante, una de las cosas que has comentado, que si un poco siempre intentamos hacer hincapié con el método del plato o el nutriplato famoso de Harvard, que siempre integremos la proteína en nuestras comidas principales junto con las verduras y los carbohidratos, pero como bien has dicho, en el desayuno muchas veces esa proteína en general suele ser la gran olvidada y se tiende a consumir pues poco. Entonces es un momento bueno para incluir esas tostadas. Pues yo siempre digo, oye, pues si tengo tiempo, pues con huevo revuelto con aguacate, que haga un desayuno igual que rico en carbohidratos, que le meta también proteína en forma de muchos formatos que se pueden introducir hoy en día. Sí. Además también, como tú has dicho, al final un omelette o tortilla es muy fácil de realizar, o esos huevos cocidos también es muy fácil, y si no, por supuesto ya tenemos grandes marcas que hoy en día con un cazo añades la proteína whey al mismo desayuno, café con leche o a leche que te haces, o al porridge. Y con las grandes variaciones que tenemos ya de sabores hoy en día se puede solucionar muy rápido. Y bueno, llega un día de una competición, una prueba importante. ¿Cómo es esa semana previa? O sea, porque una cosa es el día a día y luego es el día que se llama el día de la competición. ¿Cómo transcurre? Porque supongo que habrá unos procesos que ya tendrás un poco estandarizados previos, ¿no? De descanso, de los días previos, la sobrecarga de hidratos de carbono. Sí, bueno, al final sí que es verdad que estamos hablando de intentar llevar siempre una alimentación, pues la combinación eso, de tanto de hidratos, proteínas, verduras, ¿no? Que siempre un poco lo que estamos diciendo del día a día. Sí. Pero sí, de cara a la competición esto varía mucho. Esto varía mucho. Y también depende de dónde estés, no es lo mismo estar en Castellón o en casa, ¿no? Que fuera de España. Que fuera, no, pero sí que es verdad que ya quitamos todo lo que es el tema de verduras. No es recomendable, pero estamos buscando ya deporte de élite, hay que recordarlo. Se quita todo el tema de verduras para la fibra para no hacer esa retención de líquidos, podríamos decir. Ingiere siempre un poco más de carbohidratos para que ir podríamos decir reponiendo, o que tu gasolina llegue en un momento, esté bien recargada, todos tus depósitos estén bien recargados de hidratos de carbono, y ya pues siempre la proteína intentamos que hacer siempre con pescados blancos, que sea un poco más blanda, tortilla, que lo que es la carne magra, que sí que es verdad que a mí siempre me gusta la carne, pero siempre intentamos hacer lo más limpio posible, por supuesto, nada de salsas y todo, para siempre llegar en el momento X con una definición X, con un peso X, y está todo muy medido muy al controlado. día de hoy. Pero sí, se han notado mucho los cambios, y además también a mí me gusta más el arroz que la pasta. Luego también es verdad que la patata, pero al final como que te deja tienes que comer mucha cantidad de patata o boniato para igualar esos hidratos de carbono. Sí. Pero bueno, que al final para mí lo más que me he notado es el arroz. Y también cuando estamos ya en preparación hacia algo, esas semanas previas o anteriormente, sí podemos hacer esa pasta sin gluten, que a mí en mi caso personal me ayuda mucho. Yo creo que
que te ayuda tanto a definición como a no a la retener digestión, a la digestión, a crear una microbiota muy buena y luego pues el exceso de agua que podamos retener lo quitamos mucho y ese hinchazón también la podemos eliminar. Es muy importante los días previos, entiendo que tener mucho cuidado con el tema de la hidratación, esos días previos también, porque a veces también es la gran olvidada, es que yo me hidrato bien en competición, pero no tengo en cuenta esos días anteriores, el hidratarme correctamente. Sí, sí, y aparte, la gente, por ejemplo, tengo un recuerdo por ejemplo, un auxiliar comprar los típicos packs de agua, ¿no? De 6 de litro o de litro y medio y tenerlo que cambiar a 2 litros o comprar 2 packs porque las semanas previas es una burrada. Además, el cuerpo yo creo que se va preparando y ya te lo pide. Y además nosotros en el ciclismo en pista no podemos llevar lo que es en competición bidones de agua, porque si no la pista resbalaría. Claro. Y entonces sí que tienes que hacer una preparación también muy muy buena de hidratos y tanto de sales, que es súper importante, no solo agua. Ya, sí. No nos olvidemos que el agua a veces, si no, iremos mucho al servicio, pero no el sodio. No retendremos el sodio o las sales minerales que necesitamos. Haces un aporte mayor para que el día ese no necesites o que no te quedes esos calambres o que tu cuerpo no funcione. Sobre todo en largas distancias es lo que más se ve repercutido. En competiciones de larga distancia, si uno no se hidrata previamente, puede hacerlo todo muy bien ese día, pero a veces aparecen los calambres o los amagos de calambres porque previamente no se ha hecho un buen trabajo en ese sentido. Y te resta pues todo el trabajo que has ido preparando esas series. Con el tiempo, claro. Con el tiempo, sí. Luego otro papel muy importante que es un poco el entrenamiento invisible, el descanso. ¿Hasta qué punto? Bueno, en los días previos tiene que ser súper importante, pero en el día a día, yo a veces tengo deportistas de triatlón en concreto, por ejemplo, me viene el caso una persona que es que duerme 5 horas al día, 5 o 6, por los turnos de trabajo, etcétera, y le haces hincapié que es que esa rutina llega a un momento que no se puede seguir para rendir ni para el día a día, a nivel ya de productividad, me refiero. Entonces, ¿hasta qué punto se trabaja todo eso, el descanso también? Que parece que no se... A ver, siempre hablando de que estamos preparando algo específico. Ahora actualmente yo sé que no lo estoy haciendo bien, pero es lo que toca en la vida diaria. Sí. Pero cuando estamos en concentración o preparando un objetivo muy muy clave, lo básico es la rutina. Yo creo que tener una hora predeterminada de levantarte y acostarte es básico, porque si no es tu cuerpo como que lo vas variando mucho. Yo creo que eso es la base. Disciplinado, ¿no? Con los horarios, porque así tu cuerpo se va preparando y luego cuando más he rendido es cuando puedes hacer 2, incluso 3 siestas. Ya. Es cuando más se nota. Yo lo que digo siempre, la base es el poder dormir lo máximo posible. Nosotros cuando hacemos días de 3 sesiones siempre intentamos hacer una siesta y además cuando haces sesiones largas una siesta como que te recupera para el día siguiente. A veces te levantas un poco medio adormiscado, pero te ayuda mucho porque luego sí que es verdad que recuperas esa parte o ese déficit que tu cuerpo necesita, porque al final estás creando un estrés tan grande que no lo valoramos, pero el dormir es súper importante. Sabiendo con las complicaciones de la vida diaria que tenemos, pero para simplificar mucho yo creo que habría que crear un horario de levantarse siempre a la misma hora y acostarse a la misma hora. Y a partir de ahí, si tienes más tiempo, ya te digo yo, si está obligatoriamente y además está súper demostrado, y si puedes encajar alguna dormida antes de comer o antes de ir a cenar, pues mira, mucho mejor. ¿De qué tiempo recomendarías la siesta? Buah, ya que estamos. No, a ver, sí que es cierto que, por ejemplo, cuando estoy en Sierra Nevada se me va la mano de incluso 2 horas. Pero sí, también a lo mejor lo necesitas, ¿eh? También lo necesitamos porque además cuando estamos en altura, que también es una cosa que no hemos hablado, que necesitas también ingerir mucho más calorías, porque cuando estás en altura tu cuerpo está totalmente cambiado, por decirlo de alguna manera, está mucho más activo y no todo cambia mucho, pero sí, entre media hora 40 minutos yo creo que sería lo esencial, incluso aunque que te pueda dormir 10 minutos, a veces yo me he dormido, ya da como que cambia mucho, sí.
Has comentado por el medio la palabra estrés. Has mencionado, tanto hablamos todos del estrés en el día a día, y ese estrés a veces incluso crónico. ¿Hasta qué punto en un deportista de élite como tú hay unos objetivos, ¿no?, que alcanzar, puede llegar a afectar ese estrés? El estrés te afecta mucho. Yo creo que mucho, porque el estrés hay que ver cuando un deportista está tranquilo, cuando lo tiene más o menos todo controlado, al final todo te sale, ¿no? Es como... Va todo rodado, ¿no? Controlas, ¿no?, un poco la situación y no te tienes que preocupar de otra cosa, que es entrenar, comer y descansar. Pero cuando tienes estrés por lo que sea, dificultades del día a día, dificultades de la familia, de propósitos que has querido intentar lograr y no te salen, o el estrés típico de que tiene que salir este resultado de competición y no te sale, yo creo que es totalmente negativo. Yo he tenido experiencias personales de que he tenido mucho estrés encima, y aunque el entrenamiento te vaya saliendo todo perfecto, ya vas notando que el día de la competición no estás en ese flow, podríamos decir, necesario. Y por eso cada día más se ve que a los deportistas, lo que yo digo, muchas veces vivimos en una burbuja que no es real. Ya. No hay que engañarnos. Yo me lo estoy viendo estos últimos años, más que ser deportista está muy bien, y te lo dice todo deportista retirado, que cuando te retiras te das cuenta de la realidad del mundo, o de lo bien que se vive como deportista. Pero sí que es verdad que cuanto menos estrés puedas tener, mucho mejor, y te ayuda pues a enlazar todo deportivamente. Y además yo me imagino que en estos momentos que os concentráis es donde más hincapié se hace con el descanso, con esos momentos de que baja el estrés, y es todo más llevadero, ¿no? Sí. En esos periodos de tiempo que estáis concentrados. Sí, no, en mi caso, cuando llevamos el tema de relojes o pulseras que te vienen, el HRV o el estrés diario y todo, muchos deportistas cuando se van a altura, todo este estrés o cortisol o algo les sube. Pues en mi caso totalmente baja. Así que sí, que es súper importante medirlo y ver cómo te afecta. Pero para mí el poder estar en esa pequeña burbuja de concentraciones es lo que te ayuda pues a ir mejorando cada día, y al poder ir aumentando tu carga de entrenamiento, porque si tú implicas mucha carga de entrenamiento más el estrés, al final tu cuerpo o tú mismo se rompe por algún lado, ¿sabes? Sea físicamente o psicológicamente, se rompe, porque al final te dice tu cuerpo mismo, tú mismo te dice para, descansa y resetea. Claro. A veces es lo que te pide tu cuerpo, y hay que saber escuchar tu cuerpo. Eso es importante. Muchas veces los deportistas jóvenes o la gente joven quiere más, pero a veces tienes que saberlo escuchar y decirle, oye, porque tengas un día de descanso tampoco pasa nada. Va a pasar nada. Que claro. te pongas a media hora o 40 minutos tranquilamente en el sofá leyendo un libro, pues no va a pasar nada. Te lo vas a notar una mejora buena para el bloque de entrenamientos que te tiene que venir. Tú que también estás muy en contacto con ciclistas que no son de élite, sino amateurs, ¿no? Esas salidas que a veces también haces por la zona en Castellón, ¿qué son los fallitos que ves en el a pie de calle, me refiero, en este tipo de ciclistas que salimos en plan a lo loco? ¿Qué fallitos más frecuentes sueles ver? Porque tú lo observarás, eso lo observarás. A ver, las ganas, pero esas ganas se transforman a veces en ansiedad. Ya. Que yo creo que a veces hay que esperar cada uno a su tiempo. No todo, muchas veces los jóvenes de hoy en día pues miran mucho las redes sociales y quieren llegar ya al punto X sin haber hecho antes todos los pasos. Y si tienen mucho el objetivo enfocado fuera y no se enfocan en ellos. Ya. Cada uno tiene su proceso, a lo mejor uno puede tardar medio año, otro 1 año, otro 2, y creo que esa ansiedad tienen que bajarlo y escuchar a la gente que tenga alrededor. Si es válida, por supuesto, hay que buscar gente que a veces se nutren de personas
personas o de grupos de trabajo que no son los adecuados, ¿sabes? Y hay que un poco dejarse guiar también. Y a poco la experiencia esa que ellos irán recaudando, o la gente que tiene a su alrededor, les irá ayudando a llegar a un nivel alto. Luego también eso es lo que siempre digo, es apoyarse mucho en la familia y amigos, y el saber a veces desconectar. Mucha gente amateur nueva que solo se dedica al mundo de entrenamiento, hablas con ellos y solo saben hablarse de su deporte, ¿no? Involúcrate en algo que te ayude a desconectar, porque el amateur tiene una faceta que es muy buena, pero a la vez también muy mala, que es anteriormente el paso a profesionales. Pero no todo el mundo llega a ser profesional. Claro. Entonces ese amateur tiene que ir formándose de alguna manera y tiene que saber también desconectar o saber nutrirse de gente a su alrededor, para si al día de después no llega a ser profesionales, pues que también no todo el mundo llega, pues que no le suponga una debacle, sino que dices, ha sido una etapa de mi vida que la he aprovechado al máximo, o pienso que la he intentado aprovechar al máximo, pero bueno, estoy preparado ahora para otra faceta. Luego, en todo esta preparación física, me imagino que habrá momentos de que hay periodos de lesiones, que eso también es otro tema que no hemos llegado a tocar. Todo es importante, la hidratación, la recuperación, que hemos ido hablando, el descanso, el estrés, pero eso no quitará que habrán periodos que pasarán todas estas cosas, estas parones, y en muchas ocasiones, también comento que a pie de calle parece que tengo una lesión y tengo que parar de hacer deporte, y de repente tengo que parar. Y, oye, pues se puede caminar, se puede hacer otro tipo de ejercicio, natación, o lo que sea, que de alguna manera también se recomendará. Entonces, en estos periodos, ¿qué protocolos activa, ¿no? A nivel de un deportista de élite? Porque parón total no será. O sea, habrá una serie de cosas que se trabajarán para que el periodo lesivo sea lo más corto posible también. Sí. Bueno, pues ante todo hay que mirar ya la actividad hablando un poco de nutrición, si tu actividad baja diariamente, no es lo mismo. Hay que reajustar. Hay que reajustar, eso es lo primero. No es lo mismo que te vayas a hacer un entrenamiento de 6 horas, que luego hagas un entrenamiento de media hora o 1 hora, y luego pues en esos momentos que no puedes hacer tantas horas de tu actividad diaria, pues lo que tienes que ayudarte es para recuperarte lo antes posible. Yo me acuerdo que cuando me rompí la clavícula, lo primero que hice, bueno, los médicos me dijeron que estuviera 3 semanas, 1 mes sin hacer nada por los puntos. Pero al final el deporte de élite es totalmente... Sin hacer nada es muy relativo. Es muy relativo, y me acuerdo yo perfectamente que nomás llegar a casa tuve, por supuesto, el cuidado de los puntos y de no sudar, pero estaba en el rodillo. Empecé con 2 sesiones al día o 3 sesiones de media hora, poco, y con rodillo, y luego me acuerdo que los fisios. Le comía la cabeza a los fisios. Yo digo, yo lo que quiero es recuperarme y tengo que dar gracias al fisio que había, porque cuando pude enseguida salir en bicicleta, empecé con salidas pequeñas de 1 hora, pero bueno, antes de salir en bicicleta, a los fisios que estaba la clínica allá, que de aquí de Villarreal, que me ayudaron mucho. La verdad que les comía mucho la cabeza, que no más salir, antes de salir, pues lo que hacía era, tenía el brazo así, pues muchas sentadillas, para no parar, es decir, el tiempo... Hacer fuerza, pero de otra manera, ¿no? Exacto. Todo el tiempo que le podrías dedicar a la bici, trasladarlo a recuperarte lo antes posible. Y cuando tener en conciencia que si quieres volver a un nivel adecuado, con menos tiempo posible, ese tiempo invertirlo bien, en recuperarte bien, descansar bien y haciendo un poco de tu deporte, más lo que te ayude, adaptado, pues supuestamente, pues claro, no es lo mismo que los casos de rotura de clavícula creo yo que en natación son más, pero que alguna lesión de hombro o algo por supuesto tendrán, pero que se puede hacer mucho trabajo en gimnasio de piernas, adaptarlo mucho y poco a poco. Y es verdad que cuando ya puedes salir en la carretera pocas horas, me acuerdo que pasaba en el fisio esas horas que perdía y con gomas empezando, pero se pasa muy mal, porque me acuerdo yo que lo pasaba peor en el fisio que en la bici.
pero luego tuve la gran recompensa que no sé si al mes y medio o algo así de romperme la clavícula o a los 2 meses, no me acuerdo. Me acuerdo yo que los periodistas decían recuperación milagrosa, tal. Llegué al europeo. Muy milagrosa. Llegué al europeo de aquel de Alemania, un mes y medio o 2, no me acuerdo exactamente. Pero ya te digo, hice podium, hice tercero, perdí la medalla de oro en el europeo en el último sprint, me acuerdo yo perfectamente. Sí. Y ostras, todo el tiempo ese fue bien invertido, pero porque lo tenía en mente y, claro. Eso, adaptaciones de fisio, adaptaciones de nutrición, adaptaciones también ayudado pues de cabeza y a poder también hacer muchas cosas que te ayuden a progresar y que también hay veces que no puedes quedar con los amigos o algo, también es súper importante. Claro. Cuando bajas el tiempo, esa a lo relación mejor también va bien esos momentos. Exacto, de recopilar cosas que no puedes hacer cuando estás en tu día a día, también te ayudan a volver a la vida real. Luego me imagino que en esos periodos, bueno, y en general, el tema de la suplementación, siempre hablamos en un deportista que la base siempre tiene que ser la alimentación, pero llega un momento que si vamos subiendo escalones, no podemos empezar por el primero de todos, que es la suplementación. Lo primero es revisar un poco hábitos alimentarios y ajustarlo todo ello lo máximo posible al día a día de los entrenamientos, que lo hemos ido hablando ya. Y a medida que vayamos un poco evolucionando, pues a partir de ahí ya valorar esa suplementación. En esos periodos lesivos, ¿qué suplementos es lo que a lo mejor... A mí el primero que me viene a la cabeza un poco es el omega 3, como antiinflamatorio, para un poco bajar la inflamación y que ayude un poco a la recuperación, además de reajustar un poco la dieta. ¿Y de qué suplementos en el día a día sueles utilizar, ¿no? para mejorar ese rendimiento? De básicos, me refiero a los básicos. A ver, está claro que, como tú has dicho, la alimentación es la base. No podemos hacer la casa por el tejado, sino Exacto. que hay que hacer la base, que sin la alimentación no tiene sentido luego la suplementación. Claro. Pero sí, a ver, está demostrado que hay 4 suplementos y como tú bien has dicho, el omega 3 ayuda mucho al postentreno, al antiinflamatorio y si no lo puedes hacer, ve a salmón o algún pescado que aguacate, pues siempre es mejor pues lo rápido que decíamos, muchas cosas preparadas como el omega 3 en pastilla y luego... Es importante destacar del omega 3 que tiene que tener cierta dosis por encima por lo menos de 1 gramo para que tenga ese efecto antiinflamatorio. Exacto. Porque todos no valen. Exacto, que hay mucho y todos luego, no valen. Y luego pues por supuesto los 4 básicos que yo utilizo, pues es lo que siempre decimos, la creatina, lo podríamos decir los nitratos, luego la betalanina en épocas preparatorias, no siempre, pero en determinadas fases previas a la competición son esenciales y claro, hay un suplemento que también es básico, que al final las personas de hoy en día también el cafeína sí que es verdad que yo intento eliminarla lo máximo posible y que siempre lo utilizas más de cara a competición. Estos 4 suplementos más el omega yo creo que son más esenciales y luego por supuesto ya podríamos introducir lo que es la vitamina C, que es súper importante, o la vitamina D si hiciera falta, la D, que es la gran desconocida y que siempre nos olvidamos y luego cuando vas a hacerte un análisis, ostras, déficit de vitamina D como deportista, pero ¿cómo puede ser si siempre estoy en la calle? Pero no nos da el sol. Directamente. Directamente no, y al final esos 15 minutos de sol diarios son necesarios y al final el cuerpo en deportes de resistencia también echa en falta o tira de mucha vitamina D y claro, son elementos que siempre vamos olvidando y cuando te das cuenta, cuando ya empieza a los entrenamientos no salir, a cuando te empiezas a encontrar cansado, a lo mejor está fallando algo. A lo mejor las típicas anemias, sobre todo en mujeres ciclistas, también deportistas de resistencia, el tema de la anemia hay que tenerlo muy controlado. Muy controlado, por eso hay que también suplementarse de hierro. Con el hierro, con la vitamina C para que favorezca la absorción. Exactamente. Y además se ha demostrado que también hay variaciones, también puedes ingerirlo por la mañana como por la tarde, depende de cada persona. Ya te digo que por eso te decía antes en el apartado de grupo de trabajo siempre no hay que descartar el médico que tenga esa vigilancia de tu nivel fisiológico todo controlado porque ya cuando estás bajo del todo luego cuesta mucho remontarlo. Luego has comentado la creatina, es importante también, me gustaría destacar que tenga logo de Creapure, que eso es muy importante.
que esté certificada, igual que los omega 3 que estén certificados con el logo de IFOS, que es lo que hace que sea libre de metales pesados, pero también me gustaría decir que siempre va por gramos por kilo de peso, porque hay veces que las dosis uno busca unos objetivos y si yo me tomo mis 3 gramos de creatina diarios, a lo mejor es insuficiente en relación a lo que yo necesito, incluso al deporte que yo practico. Entonces que es importante siempre calcularlo en función de los gramos por kilo de peso, que a veces no se tiene en cuenta. Antiguamente se hacían esas fases de carga y de descarga de creatina, que ahora ya se ha visto que eso está desactualizado y que ya es más vale hacerlo por gramos por kilo de peso que con las cargas diariamente y todos los días, que eso es importante. Exacto, sí. Y siempre bajo control de un profesional siempre de la pauta para controles de analíticas, etcétera. Como siempre, como antes te he dicho, a veces menos es más, claro. Y no hay que hacer esas burradas que antiguamente podríamos hacer. Exacto. Sí. Y bueno, para ir cerrando un poco, que hemos hablado de muchas cosas, si tuviéramos que darle unas recomendaciones a los ciclistas que nos están escuchando, que están preparando todos ahora mismo la quebrantahuesos, todas las carreras que vienen próximamente, ¿qué recomendación le harías, ¿no? Del punto de vista de la nutrición, que es un poco el campo que estamos potenciando, ¿no? Aquí trabajando y comentando. Bueno, a veces nos centramos mucho, a veces en el nivel amateur o a nivel máster, podríamos decir, en llevar a veces unas mejores ruedas, pues a lo mejor destinar una pequeña cantidad a tener ese aporte de un especialista, ¿no? Que es tan necesario. Ya sabemos que hoy en día en las redes sociales te puedes informar, te puedes mirar mil cosas, pero yo creo que esa persona que te apoye y que te sientas tú respaldado como deportista de resistencia, de deportista de velocidad, es esencial, porque te ayudará a decírtelo, como tú bien has dicho, tómate estos gramos, tómate esta cantidad, tómatelo ahora en este momento del día, es esencial. Y además es una tontería, pero como persona humana necesitamos ese control. Muchas veces estamos viendo que los grupos de trabajo es mejor, y hay un dicho psicológicamente que es muy bueno, llegas más mejor. A lo mejor no llegas más rápido, pero llegas mejor en grupo que eso individual. Entonces, por eso, a rodearte del grupo de gente que te ayude es esencial. Y la parte del nutricionista que hemos dicho es esencial porque te ayudará a ir mejorando día a día, y ya no solo lo que es el deporte, sino en la vida normal, porque si no acabas de entrenar y dices, estoy reventado 2 o 3 días, ostras, pues a lo mejor es que estás fallando en algún momento de tu vida. Ajustar en ese día a día, pues según los turnos y los horarios que lleve cada uno, pues el ajustar los entrenamientos que uno quiera sacar adelante, y sobre todo pues el antes, el durante y el después, que al final yo cuando me siento en la consulta con un deportista son puntos que voy siempre teniendo en cuenta, lo voy repasando todo y dices, oye, cuidado que aquí estamos fallando. Exacto. Cuidado que allí te estás dejando lo otro. Exacto, para no destruir, sino construir. Para construir, correcto. Pues nada, Sebastián, ha sido un placer tenerte en este episodio. Yo creo que nos hemos nutrido mucho de lo que es el deporte que tú practicas y cómo llevar a la práctica esa alimentación que juega un papel tan importante en el rendimiento. Yo creo que hemos transmitido un poco ese punto que queríamos, ¿no? El potenciar todo ello, y simplemente agradecerte el haber participado y muchísimas gracias por tu colaboración. Muchas gracias a vosotros.